Y aquí vamos. Hola, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Este es su amistoso Lobo López de vecindario. Aquí en lo que pretendía hacer una prueba de audio e iluminación, la cual puedo decirles, incluso antes de iniciar el video, que fue un rotundo fracaso. Pretendía probar cómo se veía esto mediante una iluminación específica con una cámara en particular y mediante unos micrófonos que pretendía probar, pero los micrófonos resultaron no ser compatibles con el teléfono celular que tengo, entonces pues esto ya valió. Tocará conseguir otros micrófonos o alguna otra cámara que sí sea compatible. Bueno, mover cosas. Yo creo que hubiera empezado por ahí. Yo creo que debía haber empezado por ahí, por ver qué equipo tengo, hacer unas pruebas antes de pedirle a la banda que sugiriera algunos temas. Bueno, no lo hice. Echando a perder se aprende. Echando a perder se aprende. Entonces, esto ya valió. Pero como una consideración a ustedes que me propusieron temas, pues voy a procurar responder a algunos. Yo creo que no voy a colgar tanto, pero si quedara algunos pendientes, pues, y si esto interesa un poco, pues podemos hacer una parte 2. Entonces, me voy tendido. Memazo Sánchez, mi amigo, dice, órale, qué galán de telenovela. Señor Memo, gracias, muy bien. Usted también se ve muy bien. Está muy bien cuidar el físico y la apariencia de uno porque pues es nuestra carta de presentación ante los demás y mucha de la información que recibimos entra por la vista. Aparte, pues el cuidar nuestro aspecto habla mucho de nosotros realmente, de quiénes somos. No me voy tanto a las cuestiones superficiales, aunque vivimos en un mundo superficial, entonces conviene también cuidar el físico. Por supuesto que no lo es todo, por supuesto que hay personas que nacen de un modo más agraciado que otros que tenemos que trabajarle un poquito más en ese aspecto. Yo en lo particular no me siento tanto, siento que cuando me arreglo, digo gracias por sus comentarios tan amables que me hace mi amigo Memo y otras personas respecto al mismo tema. Yo no me siento un galán, creo que cuando me cuido y me arreglo alcanzo la categoría de pues feo no es, pero vaya, no sé, si me presentara un casting de modelaje, pues me barre, ¿no? Ni a semifinales llego, pero pues muchas gracias. Memo es una persona que cuida mucho su físico, le hace al fisicoculturismo y pues está bien cuidar también la cáscara que se nos ha sido dado porque tiene que ver con nuestra salud además y porque pues habla de nosotros. Beatriz Herrera Robles me dice, señor, será un placer escucharlo, pero si me puede complacer con Tormento de Mon Laferte. Tormento de Mon Laferte y Mon Laferte tiene un tono altísimo y el mío, como puedes escuchar, es un tono grave. Entonces, déjame ver qué se puede hacer. Pero a esta petición y a otras que hay de canciones, de momento no era la intención, era más bien algún tema para desarrollar, para hablar al respecto, pero ya pronto vendrán las complacencias. De mientras, muchas gracias Beatriz por tu petición y créeme que cuando vengan las complacencias musicales lo tomaremos en cuenta. Mi amigo Víctor Tejeda dice, chútese unos cuentos o narras de aventuras de Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons es un juego que me apasiona, es un juego muy inteligente. Voy a tratar de ser breve porque en verdad me paso derecho. Para los que no sepan, si vieron El Señor de los Anillos, hagan de cuenta que es un juego ambientado en ese tipo de mundo, en donde existen elfos, orcos, humanos, pero además magos, guerreros, montarraces, etcétera, etcétera, criaturas fantásticas, monstruos, lugares peligrosos, etcétera. Imagínense que se reúne un grupo de personas, cada uno de ellos escoge ciertos atributos de raza y de clase, o sea, yo quiero ser, no sé, un elfo mago, o un enano guerrero, o un humano, etcétera, todas las combinaciones posibles. Puedes escoger incluso si eres hombre jugar como mujer, que se da mucho, o al revés. Vamos, es completamente libre. El juego de Dungeons and Dragons para mí es uno de los primeros productos exitosos que probó la inclusión y que mostró ser además eh, algo exitoso y algo positivo, con una infinidad de posibilidades para armar una historia. Y el objetivo es precisamente ese. Dentro de todos esos fulanos que están eligiendo un personaje, hay uno que les cuenta
un escenario y un objetivo a cumplir. A veces la misión puede o no completarse exitosamente, pero eso es parte del juego, eso es parte de lo divertido. Entonces, bueno, podría contar muchas anécdotas de este juego de Calabozos y Dragones. Yo en lo personal, aunque existen historias oficiales para poner en el juego, yo prefiero escribir mis propias historias, escribir mis propios escenarios y a veces es tan bueno los personajes que desarrollan los jugadores, son tan completos y tan complejos que la historia se da sola. La historia se da sola y uno como director del juego se queda únicamente como espectador maravillándose de ver las posibles historias que hacen los jugadores. Y es un juego muy inteligente, es un juego que es una excelente metáfora de la vida porque además nos muestra en un modo visible mediante tu hoja de personaje cómo muchos nacemos con ciertos atributos, pero eso no es garantía de nada. Habrá gente que sea más fuerte, habrá gente que sea más inteligente, habrá gente que sea más diestra, pero a veces el factor azar es algo de lo que no podemos deshacernos y aquí está representado mediante el uso de ciertas tiradas de dados que pueden ser o no favorables a los jugadores o a las acciones que quieran emprender. Entonces, lo que puedo decir al respecto es que de las anécdotas que ha habido en el juego de rol, para mí las más interesantes son las que hay detrás, o sea, viendo cómo se desarrolla el juego, porque he tenido la fortuna de tener jugadores maravillosos como usted, don Víctor, y otros tantos, para que no se sientan. Bere Guerrero me dice, ¿cómo le haces para no envejecer? Bueno fuera, no, debo de decir que sí, he tenido una apariencia un tanto lozana, me he cuidado, he procurado cuidarme, soy vanidoso, como ya lo dije, procuro dedicarle un tiempo al físico, pero también debo de reconocer algo, al no ser padre de familia y al no ser jefe de familia, estar al pendiente de una familia y al no tener las obligaciones, las responsabilidades y por tanto las preocupaciones que implica mantener una familia, pues puedo dedicar un tiempo para mí. Y no estoy diciendo, no estoy diciendo no se casen para permanecer bellos y lozanos, no. Al contrario, yo entiendo que cuando una persona toma una responsabilidad con otras personas, sea el esposo, la esposa, los hijos, ya no va a poder dedicarse el mismo tiempo. Y eso es maravilloso, eso es un sacrificio muy bello, ¿no? El decir, el tiempo que tenía dedicado para mí ahora se lo voy a dedicar a ustedes y mis respetos para las personas que emprenden esa responsabilidad y la llevan, válgase la redundancia, responsablemente, porque sí implica pues descuidarse mucho en lo personal y ahí sí pues no, ni modo de hacer una crítica, ¿no? A veces ya no queda tiempo para el ejercicio, ni para dormir sus horas, ni para cuidarse con cremas o con sabrá Dios cuántos remedios pueda haber. Y además pues el estrés que implica la responsabilidad de una familia pues no es poca cosa, ¿no? Se entiende que la gente se desgaste muchas veces físicamente y en otros aspectos de su salud al estar a cargo de una familia. Yo como persona soltera, bueno, eh, la ventaja que tengo es que puedo dedicar ese tiempo para mí, pero pues entiendo que hay gente que decidió darle ese regalo a otras personas y eso pues es bellísimo. Entonces, pues reconocer eso en primer lugar. Aquí hay unos subcomentarios, déjenme ver. Isis de Isiordia me dice, amaría una narración personal de cómo ser vampiro sin ser descubierto. No digo que lo seas, o sí. Isis, qué buena idea, hacer una historia sobre un vampiro contado en primera persona, en donde nos narre cómo hace para no ser descubierto. Supongo que en una sociedad actual sería muy interesante, sería un cuento muy interesante. Voy a ver si lo escribo dándote el respectivo crédito, por supuesto. Y volviendo al apasionamiento que me despierta el juego de rol, hay un juego de rol que se llama Vampiro la Mascarada, que precisamente trata de estos temas, en donde tú eres un vampiro con todos los estereotipos que ha habido en la literatura de vampiros y que principalmente se desarrolla en la época actual. Y uno de los puntos para sobrevivir es ver cómo le harías para alimentarte, pero sin llamar demasiado la atención, para que no se vaya sobre ti, porque sí eres un ser con atributos
eres un ser más poderoso que el común de los mortales, pero pues si te echan a todo el ejército, pues no hay poder que valga. Entonces es un juego también muy inteligente, lógicamente muy oscuro, que requiere de mucha astucia para hacer lo que debes hacer, pero al mismo tiempo hacerlo con el debido sigilo, guardando las apariencias, colándote en una sociedad a la cual necesitas, pero a la vez detestas por ser tus inferiores. Mi amiga Nayeli López dice la hora de las complacencias. Sí, ya pronto volverán las complacencias, créanme, estoy trabajando en eso y practicando porque también como lo dejé, pues también lo que no se usa se echa a perder. Y Trago, mi amiga, me dice recomendaciones de lecturas de terror, algo así como top 3 con su respectiva información del por qué te gusta, información básica. Esta es buenísima. Desde que lo leí estuve pensando, me es muy difícil reducir a 3 lecturas porque me gusta mucho el terror, me gusta mucho el terror, pero por responder y por darle velocidad a esto te podría hablar de La casa tomada, me parece que de Cortázar, en donde una pareja vive en una casa, me parece que de hermanos, ella tiene mucho que la ley. De repente una fuerza, una cosa empieza a tomar su casa. Jamás te dicen qué implica eso de tomar la casa y jamás te dicen qué es esa fuerza, pero precisamente ahí radica el verdadero terror que te despierta. ¿Ves? A los personajes huyendo en su propia casa de un cuarto a otro porque esa cosa ya tomó un cuarto y se está expandiendo a tomar el cuarto siguiente y de repente los habitantes de la casa son como unos ratones dentro de una ratonera tratando de huir. Siente su angustia al tener que abandonar su casa, ya te estoy spoileando, pero bueno, al final deben de dejarla y siente su angustia de tener que dejar su casa y al final te quedas así de, bueno, pero ¿qué demonios pasó aquí? ¿Qué es eso de que la casa está tomada? ¿Qué tomó la casa? Jamás te lo explican, pero, insisto, eso me agrada porque bueno, lo leí muy chico y me impresionó demasiado. No hay muertes, no hay sangre, no hay vísceras ni nada, pero sientes un terror que ni Cell lo sintió y que rescata el terror primario y el temor primario que es a lo desconocido. No sabes qué tomó la casa, no sabes por qué es peligroso que hayan tomado tu casa y ahí radica la esencia y la magia del miedo que te provoca esa historia. El segundo, no sé, es que tendría que hablar de Poe, tendría que hablar de Lovecraft, de otros tantos clásicos. Borges también se echaba sus buenos cuentos. A ver, me inclinaría por Dagon, con temor a dejar otros. A ver, Lovecraft era un maestro en explicarte lo inexplicable y al mismo tiempo dejarte con la duda. Lovecraft te hablaba de un color que nunca jamás nadie ha visto. ¿Cómo puede ser eso? Un color que nunca jamás nadie ha visto. En una escala cromática, en un círculo cromático, ¿dónde ubicarías ese color? ¿Estaría más hacia el amarillo, hacia el rojo, hacia el azul? ¿Qué tipo de color sería ese que jamás nadie ha visto? Del mismo modo te hablaba de notas musicales jamás escuchadas. Bueno, pues ya tenemos el do, el re, el mi, el fa, etcétera, una escala de 7 notas musicales con un perfecto orden entre ellos, con sus respectivos bemoles, mayores, etcétera. ¿Cómo entraría ahí una nota musical o unas notas musicales jamás oídas? Entonces eso lo hace en Dagon, en donde te explica en donde te narra cómo un náufrago vivió una situación inexplicable, pero pues que desde luego le aterra y lo sigue hasta su ciudad con el final. Si ya leíste Dagon, pues que también te deja así como un ¿qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Aunque Lovecraft te maravilla con terrores gigantescos y que les da un origen en el sentido de decirte que vienen de las estrellas, al mismo tiempo te deja mucho lugar a lo inexplicable. Aunque esas criaturas y esos seres tengan una posible apariencia física, uno no puede verlos sin entrar en locura, porque así como un color que nunca has visto y así como un sonido que nunca has oído, esa es una forma que jamás has visto y que tu cerebro no alcanza
no alcanza a comprender, al menos no sin entrar en la locura. Dagon creo que es una esencia muy buena de ese universo que se planteó Lovecraft, y bueno, pues lo pondría como el segundo. Y el tercero, a ver, voy a dar el viejazo aquí. Existían en mi niñez unas historietas llamadas Sensacional de Terror, que eran buenísimas, eran muy criticadas y está bien, pues transmitían cierta ideología de la época, ¿no? No se encargaban ni de predicarla, ni de propagarla, ni de hacerla ver como algo bueno, pero rescataban mucho el folclore popular. De hecho, la historia que me llamó la atención es de un taxista que físicamente pues, es muy feito, bajito, gordito, pues con sus facciones de indígena, era más acentuado todavía el racismo en ese entonces. Y, y bueno, él es una buena persona o trata de serlo, pero el mundo lo ve como un ser feo y lo malven, y además pobre, y además taxista, y además vaya. Entonces llega un momento en el cual pues el tipo se harta y va una noche a un panteón y hace un pacto con los muertos y dice, si los vivos no me quisieron, entonces voy a convivir con los muertos. Y se levantan los muertos de sus tumbas, especialmente las muertas, y lo toman como amante. Fíjate qué lectura se andaba leyendo un niño de 9 10 años que me tocó leer esa cosa. Eh, y el ver cómo los muertos se levantaban de sus tumbas y lo aceptaban, y las muertas como un consorte, y entonces el tipo se da cuenta de que tiene de que si los muertos lo aceptan, pues las personas que él quiere que lo acepten pueden aceptarlo, lógicamente, si los convierte en muertos. Entonces es ahí cuando inicia su proceso de la locura. Fue una historia que me impactó mucho. Lógicamente estará difícil de conseguir. Si acaso tienes suerte en algún tianguis, bueno, pues ya me platicarás, pero la recomiendo. Y todas esas lecturas tenían mucho ingenio, aunque tenían el sabor de lo artesanal, pero tenían mucho ingenio, mucha honestidad. Entonces esa sería mi tercera. Marimar Menéndez me dice una cancioncita, porfis, ya pronto vendrán las complacencias musicales. Créanme que ahorita no ando en forma para esas cosas, pero además dejé una lista de complacencias a medias, y pues también hay que terminarla. Mi amigo Leo de Soulas me dice, geopolítica, híjole, tengo un problema con eso, y es que es un concepto tan general que necesitaría algo como que más específico. Lo que puedo decir en corto es que todo es geopolítica, absolutamente todo es geopolítica. En un mundo globalizado como el que estamos, todo es geopolítica. Uno incluso con sus presidentes municipales ahí en tu pueblito, en tu ranchito, en tu ciudad, las decisiones que se toman ahí tienen que ver con la geopolítica, tienen que ver con cuestiones con cómo están los señores del dólar decidiendo las cosas, con cómo están los señores del mercado y del comercio poniendo precios a su beneficio de ellos y no al tuyo, con cómo están los señores del poder decidiendo y metiendo mano libremente en las elecciones democráticas o no democráticas del país en el que nos haya tocado vivir. Y pues no podemos escapar de la geopolítica, aunque pensemos que pues está muy lejos China, Rusia, Pekín, Estados Unidos, Europa, la OTAN, etcétera. Todos esos organismos y las decisiones que toman nos afectan a todos nosotros, y convendría estar un poco más enterados de ello. A grandes rasgos te puedo decir que creo poder explicar un poco de la geopolítica mediante algo que pasa en mi país y que es una verdadera lacra, que es el narcotráfico. El narcotráfico lo hicieron crecer muchos factores. Y claro, la corrupción de aquí en México fue un caldo de cultivo que lo hizo crecer en demasía, le facilitó las cosas. No estoy exentando a mi país del narcotráfico, y además, vaya, la gente pues también hizo lo suyo. Y curiosamente no somos un país tan consumidor como si lo es Estados Unidos. Entonces, este negocio no se va a acabar. Este negocio no se va a acabar. En primera, por lo que acabo de decir, es un negocio, y como negocio da una asquerosidad de miles de millones de dólares todos los días a la gente que tiene
el dinero y no lo van a dejar ir. ¿Ustedes creen que lo van a dejar ir? No, el narcotráfico no es solo el tipo o el narco o el sicario que corta las cabezas de gente y las va a aventar a una vía pública. El narcotráfico también está en los grandes lavaderos de dinero que son los bancos, las empresas, los gobiernos extranjeros, principalmente el de Estados Unidos y principalmente organismos como la CIA, el FBI, la mismísima DEA que supuestamente debería de combatir el narcotráfico y no lo hace, y no van a dejar crecer su mina de oro. No vamos, perdón, no van a acabar con su mina de oro, al contrario, les conviene que ahí se mantenga, les conviene que tenga cierto control, porque sí, pues tampoco pueden dejar que les crezca más allá de una serie de afectaciones, pero vamos, son organismos que no les importa ni su propia gente, porque saben que los principales consumidores están en su país y no van a hacer una chingada al respecto. Siempre los culpables van a ser los demás, nosotros en México, nosotros en Colombia, nosotros en Venezuela, nosotros en Sudamérica, los pinches inmigrantes que nos traen la droga. No es cierto. El fentanilo se creó en las farmacias de Estados Unidos y se reparte por cárteles estadounidenses, y sin embargo esos hipócritas no lo van a ver y mucho menos lo van a combatir. Eso es a grandes rasgos un aspecto de la geopolítica. Cosas que a nosotros nos afectan en nuestra parcelita personal, pero que realmente está regulado por fuerzas que vienen de allá arriba, y que por eso, aunque nosotros tengamos toda la voluntad y la fuerza para tratar de que se acabe, no nos van a dejar que se acabe, porque es dinero para ellos y nosotros somos sus mulas, incluso aunque seamos consumidores o no seamos consumidores. Lubna de Día me dice: ya se me ocurrirá algo. Mientras, saludos. Un saludo, y claro que sí, cuando se te ocurra algo, pues aquí estamos pendientes. Erika Nayeli me dice: me gustaría conocer tu conexión con el arte, es decir, escribes, dibujas, cantas, ¿cómo describirías tu relación con el arte en general? ¿De dónde nace? ¿Cómo la desarrollas? ¿Cuáles son las mayores satisfacciones que has tenido en este ámbito? Voy a contestar esta, y yo creo que de momento aquí la dejo para hacer otro video. Yo me tomo muy en serio el término de arte y de artista. Yo a mí mismo no me considero un artista, y no es una falsa modestia, al contrario, respeto mucho a las personas que son los verdaderos artistas y que producen verdadero arte. Hay una frase que repito mitad en broma, pero como una especie de mantra personal, que es: yo no tengo talento, yo lo que no tengo es vergüenza. O sea, yo no tengo vergüenza. Yo, si quiero hacer algo, lo intento y me aviento, y a veces podrá salir bien, a veces podrá salir mal. ¿Cómo empecé en esto? Bueno, me gustaba dibujar, me gustaba el dibujo, pero principalmente me gustaba crear. Crear era algo en lo que sí podía aprender, y en lo que sí podía destacar. No era un tipo con habilidades físicas, era un niño bastante debilucho, entonces lo que me quedaba pues era tratar de cultivar el poco intelecto que tenía, y la poca habilidad. Y entonces me gustaba dibujar y empecé a dibujar. No nací con ningún talento para el dibujo. De hecho, era muy malo, y lo veía mediante los dibujos de mis compañeritos de escuela, que eran mucho mejores que yo. Pero me gustaba, y entonces, como me gustaba, seguía dibujando y seguía dibujando, hasta que por la práctica y por la autocrítica, siendo autocrítico conmigo, pues empecé a agarrar cierta habilidad para el dibujo. Igual con el canto, no soy de hecho, me han escuchado, saben que no soy ningún prodigio. Simplemente, como dije, no tengo vergüenza. Me gusta cantar, me gusta componer canciones. Tampoco soy un trovador como los grandes, ni de chiste, o como otros amigos que tengo, que sí tienen un verdadero talento y carrera en esto. Simplemente ese afán que tenía por crear me llevó también algún día a tratar de hacer yo mis propias canciones, porque yo fui retro antes de que se pusiera de moda lo retro. Yo, cuando nací, ya no estaban tan de moda las canciones de Leodán, de Leonardo Fabio, de Camilo Sesto, de una gran camada de personajes que son muy, muy buenos y muy talentosos. Pero pues ya no había canciones de esas, entonces pues yo me empecé a hacer mis propias canciones, tratando de rescatar ese tipo de producción musical. No sé si lo logré, no sé si me acerqué un poco, pero bueno, empezó por ello. Y si además puedo darle algo a la gente con mis dibujos y con mi canto, pues creo que contribuyo en cierto modo pues a que la gente se sienta bien, y eso
para mí es bueno, me hace sentir útil y creo que todas las personas que aportamos en ese sentido, pues le brindamos algo a nuestra gente, a nuestra sociedad, a nuestra época, así sea con una pequeñez, y creo que hace mucha falta ese tipo de cosas, ¿no? Que nos demos cosas, que nos brindemos cosas, no importa si son con cierto grado de talento o no, simplemente que nos demos cosas. Eh, creo que me estoy saltando algo aquí, permítame tantito. Pues no, creo que no. Ok. Y pues eso, eh, te puedo decir que no todo lo que he intentado lo he logrado. Por ejemplo, soy pésimo bailando, pero pésimo, pésimo con ganas. Aún así, he puesto un par de coreografías de bailes a unas primas cuando cumplieron sus 15 años. Y bueno, pues creo que no quedaron tan peores. Entonces, sí tengo como que una visión de algo que quiero hacer. Sí tengo algunos pocos medios para hacerlo, ya sea por medio del canto, por medio de la composición, por medio de la escritura, porque tampoco me considero un escritor. Soy una persona que tiene cosas que decir, que tiene cosas que narrar y que tengo algunos recursos para hacerlo. Respeto a los verdaderos escritores que sí tienen un talento para ello. Yo, como dije, simplemente no tengo vergüenza y pues me aventé también a escribir algunas cosas personales. Y ya que estamos en esto, hay otras cosas, vaya, pues también la voz no me da para ser cantante. Ya que estamos en esto, la intención de todo esto, les agradezco mucho a las personas que me han acompañado hasta aquí, es porque quiero abrir un canal de historias de terror escritas por mí, dibujadas por mí y narradas por mí. Me gusta el terror, me gusta dibujar, me gusta escribir. Creo que no soy tan malo narrando, entonces pues ya era hora de que hiciera algo con esto y pretendo abrirlo, será en un canal nuevo específico para esa finalidad. La duda que tenía yo era si salir yo a cuadro o no, haciendo una especie de presentación y despedida antes y después de cada historia, pero creo que ya lo viví y me parece que no. Creo que dejaré que las historias hablen por sí solas. Y bueno, ¿cuándo pienso iniciar esto? Lo más pronto posible. Mi intención es hacer 5 historias antes de lanzar el canal para tener como que un colchoncito. Llevo 3 terminadas. Voy sobre las 2 que me faltan. Abro el canal, haré un anuncio aquí, seré muy, muy escandaloso al respecto. Y yo creo que no voy a salir a cuadro. De algunas de esas historias ya he dado algunos adelantos. Y pues a ver, espero que gusten. Y voy a ser completamente honesto, a lo mejor me estoy adelantando. Eh, Me gusta mucho tener el control de lo que yo hago. Vamos, es más, soy muy controlador en ese sentido. Soy muy controlador. Sin embargo, sí me estoy clavando mucho en los detalles y pues ya no está uno en edad de ese tipo de cosas. Ya me duele la mano, ya me jodo la vista y probablemente no aguante mucho ese ritmo. Tal vez en lo futuro, y si este proyecto pega, por supuesto, tal vez sí me ayude de alguna inteligencia artificial, pues para algunos fondos, para algunas texturas, pero básicamente el dibujo va a ser mío y en lo posible quiero que sea única y exclusivamente mío. Del mismo modo, en alguna ocasión, si me quedo seco y sin ideas, pues me iré a ver ChatGPT, dame algunas ideas para hacer una historia de terror y dependiendo de esas ideas, pues ya iré yo depurando, pero lo que sí nunca haré será pedir una historia completa y que yo me dedique únicamente a narrarla. Al contrario, creo que cuando me quede sin ideas puedo recurrir a ustedes, que tienen seguramente historias maravillosas, historias muy, muy, muy tétricas, y preferiría echar mano de las historias que ustedes tienen para narrarlas, para ilustrarlas, y pues ver qué tanto pega esto y ver cómo me va en mi nueva faceta de youtuber. Y pues por el momento eso es todo. La intención era esa, como les dije, el plan original
fracasó con todo éxito. Y bueno, el resto de preguntas lo haré en un segundo video, también dependiendo de cómo le vaya a porque pues, si no tengo el carisma para estar frente a cámara, pues para qué le buscamos. Y son la mejor banda del mundo, de veras, los quiero mucho. Los quiero mucho. Y bueno, pues espero poderles corresponder con este trabajo. Y pues así las cosas, nos vemos en algún futuro lejano, cercano o quizás que ya sucedió en el pasado de algún universo alterno. Besito, chao, cuídense. Tomen agua.